Recibimos, señores, en los estudios a la directora de Relaciones Públicas de Bomberos, Mariela Vivone, que va a estar conversando con nosotros sobre varios temas. Decíamos que el invierno recién está entrando, pero increíblemente en lo que va del año ya se superó la media de accidentes y fallecimientos justamente en incendios. Hubo un caso el jueves pasado donde una mujer falleció calcinada en La Unión por una falla eléctrica. Van varios casos como este. En mayo, 3 niños fallecieron al incendiarse su vivienda en el barrio Kennedy en Maldonado, y en total son 26 personas que ya perdieron la vida en este año en incendios accidentales, ¿no? Porque después hay casos como el del auto que se encontró en las últimas horas, que pasa por otro lado. Pero empezando por eso, ¿cuál es la tarea de bomberos allí? ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer, determinar la intencionalidad o no, y cómo se hace? Exacto, por el hecho ese que se encontró 3 cuerpos fallecidos, carbonizados. Fue una situación que nosotros lo que hacemos es analizar el caso, vemos que no hubo colisión contra ningún otro vehículo, contra ningún otro elemento que se encontraba ahí. La parte eléctrica tampoco fue, o sea que está todo enfocado en lo que es la intencionalidad. También nos dimos cuenta que hubo acelerantes, o sea, líquidos inflamables, que hicieron con que la aceleración y la temperatura fuera elevada y fuera rápida. Ajá. Por ende, hubo una destrucción bastante importante en los cuerpos. O sea que los indicios cuando es intencional son bastante claros. En este caso son bastante claros. Porque esa es una pregunta interesante. ¿Qué tan fácil o difícil puede ser ocultar un homicidio en el marco de que se prendió un fuego en un auto? Me parece que para bomberos es un desafío establecer esos casos. Exacto, si analizamos que están las tres personas ahí, con vida. Si hay un impacto, una colisión y demás, o hay un factor eléctrico que pudiera dar las condicionantes para que se prendiera fuego, el tiempo sería suficiente para que esas personas pudieran salir. Claro. En este caso nos da a entender que fue intencional. De todas maneras, está en la órbita de la policía científica. Ajá. ¿Y han tenido un aumento de casos de este tipo de autos incendiados en el último tiempo? ¿O? No hemos tenido, pero en lo que va del año pasado a este año se ha incrementado lamentablemente casos de intencionalidades. De intencionalidades. En viviendas y en otras situaciones se ha aumentado. Bien, yendo a viviendas, ¿no? El tema de la calefacción en esta época siempre lamentablemente provoca tragedias familiares, ¿no? ¿Cuáles son los descuidos más frecuentes que se ven cuando hacen los peritajes? Sí, los más frecuentes son los factores eléctricos. Utilizan aparatos de calefacción en una instalación vetusta, precaria, sin los dispositivos de seguridad. Lo usan por un tiempo prudente, muy extenso, que hace con que haya fallas eléctricas, ya sea cortocircuitos, recalentamientos, falsos contactos. También ha pasado que utilizan estufas eléctricas o estufa a gas para secar ropa, entonces dejan muy cerca a esa radiación de temperatura esa ropa y se va a iniciar. Claro. Esos son los casos más comunes y no quita de que pase también, por ejemplo, en las estufas a leña. Hemos tenido episodios el año pasado muchas veces y muchos fallecidos lamentablemente porque no colocan los chisperos. Claro, una chispa, una brasa. Claro, el chispero no es decoración, es un elemento de seguridad, claro. Es importante. ¿Y qué pasa justamente después que se da ese incidente, por ejemplo, en tomar una vivienda? ¿De qué elementos depende de que se tome la vivienda, el riesgo que se corre? ¿Y qué debe hacer el que está dentro? Salir, intentar apagarlo, porque muchas veces el humo termina causando la muerte. Sí, ¿no? En la mayoría de los casos pasan cuando están durmiendo, cuando están descansando, que la observación no es activa, digamos, porque estamos durmiendo. En ese caso... Cuando te das cuenta ahí ya es tarde. Ya es tarde. Y en muchos casos pasamos de un sueño a otro, porque hay un desprendimiento importante de gases tóxicos, está la presencia del monóxido de carbono y lamentablemente pasamos de un sueño a otro. Ahí la muerte es por asfixia. Exactamente. Y no carbonizado, digamos. Exacto. Primeramente, en muchos casos es por asfixia, paro cardíaco, respiratorio, obviamente, y después hay una carbonización importante. En el último caso que tuvimos de la señora de 61 años todavía no tenemos definido. Está enfocado en lo que es el factor eléctrico. Han mencionado que hubo algún calefactor, algún aparato de calefacción. En ese caso no hubo. Estaba existente, pero en ese caso se está enfocando más a un accionar de esa persona, por cuestiones psicológicas y demás, o un factor eléctrico predominante, ya que la instalación eléctrica también no tenía las condiciones de seguridad
correspondientes. Claro. Mariela, que este año se haya superado por ahora la media anual de personas muertas, ¿no?, por incendios y por accidentes en hogar, ¿es casualidad o hay alguna explicación de que esto pase? Eso depende. Por ejemplo, el año pasado fue un año atípico de varios años, 20, 30 años para atrás, que superó mucho más que la media, como decías vos. Fueron 58 fallecidos en casos de incendio, en casos que bomberos constata el fallecimiento. Lamentablemente, se triplica en algunos casos porque van a sus asistencias médicas, a CENAC y demás. Claro. Pero no es casualidad o no, depende. La vida de ahora es un poco más acelerada que antes. Por ende, las personas no toman las precauciones pertinentes que tenemos que tener. Por ejemplo, si sabemos que una instalación eléctrica es precaria, no podemos colocar una estufa eléctrica que consume y tiene una resistencia importante durante un lapso de tiempo importante. Claro. Marida, ¿cuándo es precaria una instalación eléctrica? ¿30, 40, 50, 60 años? ¿Qué es? Y sí, 20 años ya, 20, 30 años ya es. El tema que cuando yo hablo precariedad en la instalación eléctrica, porque bueno, el cableado no es el adecuado. Sí. No tenemos las llaves térmicas y tampoco tenemos las diferenciales, que son importantísimas. Claro. Tanto las llaves térmicas con las diferenciales, que obviamente la diferencial protege al ser humano y las térmicas protege, digamos, los electrodomésticos. Cortar la luz, si hay un tipo de accidente. Hemos tenido casos de fallecidos y lesionados y quemados y demás que están directo, la instalación eléctrica directa. Entonces no hay ningún dispositivo que haga con que esa instalación se corte, ya sea las llaves térmicas, claro, o las diferenciales. Entonces, claro, hay un cortocircuito, hay un recalentamiento, hay una vetustez de los cables y se produce un pequeño chisporeteo que ante cualquier elemento de fácil combustibilidad cerca de esa chispa pequeña, se produce el incendio. ¿Y la gente qué tiene que hacer? Juan Miguel lo preguntaba y no quedó claro, digamos, el hecho de pretender apagar él, salir porque uno tiende a protegerlo de uno, digo. Lo ideal es salir de la vivienda, eso es lo que siempre Bomberos dice y siempre es lo más lógico. El tema que la situación va a ser diferente a cada ser humano. Yo estoy acostumbrada a ver un incendio, cómo se desenvuelve un incendio. Una persona que nunca vio la toma de sorpresa y la reacción, la adrenalina y la reacción de la persona es diversa. No, por ejemplo, abrir una puerta donde el fuego está detrás puede ser muy peligroso. Exactamente. Y alguien puede tentarse a abrirla porque tiene un objeto preciado dentro de... Recomendar no abrir la puerta donde está el incendio. Recomendar no abrir la puerta, recomendar si no pudimos hacer una extinción rápida, cerrar las puertas y llamar de inmediato a bomberos, eso siempre. Por más que quiera apagar ese incendio, llamo a bomberos, porque a veces pienso que voy a lograr la extinción y no la logro. Eso es lo importantísimo. El abrir la puerta, no, solamente nosotros vamos a abrir la puerta. Bien. Por las dudas que haya una combustión lenta, que precisa el ingreso de oxígeno, bruscamente abrís una puerta, bruscamente el fuego se va a expandir. Claro. Nos decías la última vez que viniste no olvidarse de la mascota, además. No olvidarse de las mascotas, eso jamás. No, y está bueno también no dormir con las estufas prendidas, ¿no? Que a veces uno dice, me muero de frío de noche, igual, mala suerte, ¿no? Exacto. Podemos dormir con ellas, yo no aconsejo. El aparato más seguro es el aparato, por ejemplo, el aire acondicionado, salvo que la instalación eléctrica esté bien. Claro, claro. En muchos casos, perdón, que hemos tenido fallecidos, han sido por situaciones de instalaciones muy precarias y viviendas muy precarias. Cuando hablo de viviendas precarias, son viviendas con tablas, con techos livianos. Hay que estar adentro de esa situación, hay que vivir esa situación, claro, hay que sufrir el frío. Pero atento con esas personas que tienen una situación más vulnerable, que si tengo esa situación vulnerable, atento en dormir con aparatos de calefacción. Muchísimas gracias, Mariela, por venir. gusto, Mariela. Mariela Bibone, la directora de Relaciones Públicas de Bomberos. Ya le vamos a dar paso a Alejandro y a Victoria, que están esperando.